Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta sala Zoom para conmemorar a Friedrich Welch, fallecido al final del año pasado. Yo me llamo Catarina Wegner, soy la directora del ILDIS, la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. Desde 2019 estoy trabajando en la Fundación Friedrich Ebert para Venezuela. Entonces, yo nunca en mi vida he encontrado o hablado con Friedrich Welch. No lo conocí antes y eso es una parte de la verdad, porque una de las primeras personas que yo conocí en la Fundación Friedrich Ebert fue Nikolaus Wertz. Y Nikolaus casi enseguida me hablaba de Friedrich Welch, que yo tenía que encontrarle como su importancia, que hay que hacer cosas con él, si posible, pero que vive en Margarita. Y hasta ahora no he viajado a Margarita, entonces no le encontré. Nikolaus ya está con nosotros. Hola, Nikolaus. Más tarde va a hablar él sobre la importancia de Friedrich Welch para las ciencias en Venezuela y en Alemania. Y va a hacer eso junto con Héctor Briceño. Hola, Héctor, que también está con nosotros. Aquí tenemos muchos compañeros del camino, del viaje de Friedrich Welch, hoy con nosotros, de Venezuela, de Alemania. Puede ser que viene Benjamin Reichenbach, que está en China. Por eso lo pusimos en la mañana para que él pueda escuchar en la noche, pero todavía no ha llegado. Aquí tenemos otra gente que quiere entrar. Ya está. Tenemos estos ponentes, pero también ustedes después de estas ponencias que van a durar como entre 10 y 15 minutos, ustedes también tendrán la posibilidad de añadir algo, decir algo sobre su relación con Friedrich. Ahora, vamos en el orden de la agenda. Entonces, primero quisiera después dar la palabra a Alberto Koschützke. Alberto estaba mucho tiempo trabajando para el NUSO en Venezuela, desde el año 1980 hasta el año 1992, y después ha trabajado en varias funciones también en la América Latina para el NUSO. Él nos dirá algo sobre la relación de Friedrich Welch con la Fundación y el NUSO. Después va a hablar, bienvenido Alberto otra vez. Después va a hablar José Vicente Carrasquero. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar aquí en Venezuela. Y su asunto será un poco sobre Friedrich Welch y cómo fue como profesor universitario, ¿no? Y después, como ya había dicho, vienen Nikolaus Wertz y Héctor Briceño sobre la importancia un poco más general de Friedrich Welch. Eso es el orden. Y otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Y con eso yo doy la palabra a Alberto. Yo estoy aquí para moderar un poco todo lo que vamos a discutir aquí y mirar un poco el tiempo, porque cada ponente tiene como 10 y 15, entre 10 y 15 minutos. Alberto, por favor. Friedrich Welch, en la Fundación Friedrich Ebert. Muy buenos días a todos desde Alemania, desde Berlín. Y en primer lugar quiero agradecer que yo pueda estar aquí presente para estar con ustedes y conmemorar algo de Federico Welch. Mi relación con Federico ha sido tanto personal de amistad como profesional durante 12 años, o sea, el año 1980 hasta 1992. Eso ya es casi la prehistoria,
tanto de la fundación en Venezuela como de Venezuela como tal. Porque cuando yo llegué en el año 80 a Venezuela, llegando del Perú, habiendo vivido allí unos 5 años, yo me encontré con una América Latina que para mí era absolutamente nuevo. Para los mayores de ustedes se recuerdan que esa era la época de llamada Venezuela Saudita, de una época del 430, que era la relación del bolívar al dólar, que era casi un símbolo de una sociedad bien desarrollada, bastante cómoda económicamente y donde la clase media por lo menos usaba ese tipo de cambio de 430 para sus viajes los fines de semana a Miami con bajo el lema irónicamente diciendo, está barato, dame dos, que eso era una forma de vida que yo desde el Perú no podía imaginarme, pero que Venezuela en esa época era en cuanto a la economía, pero también en cuanto a la democracia política, una cosa muy importante para toda América Latina. eh, y allí fue Federico, cuando yo le encontré en 80, que me introdujo a ese país para mí desconocido, o sea, abriéndome así una vida, un camino a una América Latina distinta. Eh, Federico había sido en aquel, antes había sido director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, la institución de la Fundación Ebert, que tenía que salir antes de Chile porque como una institución que trabaja para la democracia era imposible trabajar después del golpe militar y bajo la dictadura de Pinochet en Santiago. De allí la fundación se trasladó con el ILDIS a Caracas porque era también un punto de referencia importante para la democracia, para el desarrollo de la democracia en América Latina. Eh, para la mayoría de ustedes sí bien conocen la Fundación Ebert, pero yo también quiero recordar que la Fundación Ebert es la fundación política más antigua de Alemania. Es una organización sin fines de lucro y que tiene hoy en día representaciones en más de 100 países y se rige por los valores fundamentales de la democracia social, que es libertad, justicia y solidaridad. Trabajamos en la fundación desde hace casi 100 años para para el desarrollo, un desarrollo más sostenible en cuanto a la inclusión social, al trabajo decente y el impacto al medio ambiente. Al mismo tiempo, en el trabajo lo hace tanto el ILDIS como las demás oficinas en todos los países de América Latina, promueve el desarrollo democrático, fomentando la capacidad prepositiva y el intercambio de actores políticos y sociales. La FES trabaja en Venezuela, como dije antes, desde los 70, saliendo de Chile en aquel. Y Federico, como lo llamamos, era el director de ILDIS en el año 77. Lo dejé después de 3 años para dedicarse más a su trabajo académico. En estos años, como hasta hoy en día, el ILDIS apoya a diversas organizaciones con seminarios, análisis político, debates del proceso de actualización del modelo económico y social en temas de la política económica y social, del mercado laboral, el desarrollo local, etc. Y se vincula sobre todo tanto con partidos políticos democráticos como los movimientos sociales, la sociedad civil, el mundo académico y de medios. Ese es un trabajo que también marcó el trabajo de Federico en esos años. Federico es en su vinculación tanto con la Fundación Ebert, que a pesar de que había dejado el ILDIS en el comienzo de 80, se mantuvo en un contacto estrecho siempre con la Fundación Ebert y también con el otro proyecto de la FS, que era la revista Nueva Sociedad. Para el ILDIS, allí él se vinculó sobre todo en dos funciones, no tanto en su trabajo académico, que más bien realizó en las universidades UCB y la Simón Bolívar, sino en dos funciones, pero muy importantes para la realización del trabajo de la Fundación, como intérprete y como traductor. Para el ILDIS era el intérprete ideal
sobre todo para las importantes visitas de políticos europeos, sobre todo alemanes, a Venezuela. Los encuentros y los diálogos y conversaciones que Federico tradujo con los presidentes venezolanos, ministros, diputados, líderes sindicales, necesitaban un alto nivel de confianza, de conocimiento y de empatía. Y ahí, para eso Federico era la persona ideal. Yo recuerdo, por ejemplo, las conversaciones con Willy Brandt, con el presidente venezolano o del canciller, ex canciller alemán Helmut Schmidt, que tradujo Federico de una forma así muy conocedor, tanto de los dos países, tanto de Alemania como de Venezuela. Muy importante eran, por ejemplo, también las muy sensibles negociaciones con los líderes, por un lado, tanto de Acción Democrática, como también, por un lado, y como también con el presidente Luis Miguel Campins y su ministro de Relaciones Exteriores, por el otro lado, con un exministro alemán en su función como enviado por la Internacional Socialista para la solución y negociación del conflicto armado y de la crisis en Centroamérica. Allí fue realmente una obra maestra como Federico logró las diferentes posiciones explicar y dando un ejemplo de la posición de la internacional en aquel. Yo personalmente aprendí mucho sobre los mecanismos de la política internacional, porque eso ya era la práctica de de la política y no solo lo que yo había estudiado en la universidad como politólogo. Pero también entendí en aquel la importancia de un buen intérprete que era Federico. Pero no solamente era intérprete, sino también era un excelente traductor, sobre todo para la revista y la editorial Nueva Sociedad, la que yo tenía el privilegio de dirigirla hasta el 92. Y ese trabajo profundizó los lazos de cooperación con Felipe en todos esos 12 años que estuve en Venezuela. Nueva Sociedad es una revista latinoamericana de ciencias sociales que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social, como se dice en cada edición hasta hoy en día. Se publica en su versión desde hace 50 años, bimestralmente desde 1972. En esa época, en los años 80, se publicó eso en Caracas, hoy en día sale desde Buenos Aires. Nueva Sociedad en esa época desarrolló también como editorial, se desarrolló también como editorial de libros, unos 20, 25 libros, en todos, y con distribución en todos los países y presencia en América Latina. Varias obras de nuestros libros en aquel, sobre todo la teoría del socialismo democrático y de la socialdemocracia alemana, tenían en Federico un excelente y competente traductor. Específicamente importante fue el trabajo de Federico como traductor al español del famoso informe Brandt, que publicamos en la editorial Nueva Sociedad. Para que se recuerden, el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, pidió en el año 77 al Premio Nobel de la Paz y ex canciller alemán Willy Brandt dirigir un grupo de 21 expertos y políticos mundialmente reconocidos para elaborar un informe que tenía como lema y subtítulo asegurar la sobrevivencia de los intereses comunes de los países industrializados y de los en vía de desarrollo. Ese informe de norte-sur, traducido al español por Federico, enfocaba un nuevo orden económico mundial, tematizó la interdependencia entre la carrera armamentista y la pobreza en el tercer mundo, y creó así por primera vez conciencia de lo que hoy en día llamamos globalización. Federico me demostró con su obra y su traducción al castellano de ese documento, su visión de lo que es la función de la traducción. Él lo afirmaba en 2005 en una entrevista por Carl Crispin en el libro Alemania y Venezuela,
20 testimonios publicados en el año 2005 por la Fundación para la Cultura Urbana. Carl Crispin le preguntó en esa oportunidad cuál ha sido su experiencia como traductor, cuáles son los retos de la traducción. Y Federico dijo, y con eso daba prácticamente una visión global de su trabajo en esas funciones que le vinculaban tanto con la Fundación Ebert como con la Nueva Sociedad. Él dijo, el reto de la traducción, diría yo, es ir más allá de la pura traducción de lingüística. La traducción tiene que ser cultural, debe tener en cuenta las especificidades culturales y convertir lo que le es el propio a un idioma dentro de una cultura en lo que le es propio al otro idioma dentro de su respectiva cultura, encontrando algo similar. Yo creo que ese es algo así como el concepto con el cual trabajó Federico tanto como traductor como intérprete. En todos esos 12 años que estuvimos colaborando y conectándonos y hablando también como amigos, no fue solamente un amigo para mí, Federico, o un colega. Para mí, también en mi recuerdo, eso era y es algo así como un pontifex máximo. Era un constructor de puentes para el intercambio y diálogo entre hombres y mujeres, entre grupos sociales, culturales e intelectuales. O sea, en fin, Federico ayudó a muchos de nosotros a entender mejor el mundo y entendernos mejor entre nosotros mismos. Y para eso le digo gracias hasta hoy en día a Federico Welch. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Te quedaste exactamente en el tiempo. Muy interesante esta visión. Es un poco, el focus era un poco, ¿no? Friedrich como traductor, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Traductor traduciendo, pero también traduciendo y explicando, ¿no? Muchas gracias por eso. Y con eso vamos a José Vicente. Vicente, José Vicente, tú has trabajado mucho con él en la universidad, entonces por favor, háblanos sobre él como profesor universitario y tu relación con él y muchos otros estudiantes. Oye, Catalina, comienzo agradeciéndote a ti, a Héctor, Margarita, esta iniciativa de rendir este pequeño homenaje a Federico, un gran amigo, un hermano mayor. Creo que me están oyendo, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para despedirnos de un gran hombre, un gran académico, un gran ser humano, el doctor Joaquín Friedrich Welch. Kann ich nicht schreiben? Sí. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich will gar nichts sagen. Ich wollte nur nicht einklinken. Fritz, para quienes estábamos cerca, así lo llamaba su esposa. Por favor, apagan sus micrófonos. Yo me pongo en eso también. Gracias. El profesor Welch fue un pionero en la ciencia política venezolana. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la formación de generaciones de politólogos, tanto en Venezuela como alrededor del mundo. Su legado es inconmensurable. Sus investigaciones han contribuido a nuestro entendimiento de la política venezolana, latinoamericana y mundial. Federico era un maestro de la política comparada y siempre hacía un esfuerzo muy importante para que cuando viésemos el país lo viésemos en el contexto, en comparación con otros países, básicamente latinoamericanos. Sus alumnos y colegas lo recuerdan como un maestro inspirador, un mentor comprometido y un amigo incondicional. El profesor Welch era un hombre de profundas convicciones democráticas, siempre defendió la libertad, la justicia y la igualdad. Su trabajo fue un aporte fundamental a la construcción de una Venezuela más justa y equitativa. Era también un hombre de gran humanidad, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, sin importar su condición social o económica. Su generosidad y su bondad eran conocidas por todos quienes lo conocieron. Con Fritz trabajé cercanamente desde 1986, cuando aceptó ser el tutor de mi trabajo de grado en la maestría de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. Nos unió una gran amistad
y como mi mentor me indujo a realizar mis estudios de doctorado en la Universidad de Connecticut, a donde no escatimó recursos y esfuerzos para visitarme y repasar conmigo allá en Stores lo que era mi proyecto de tesis de doctorado, para que me prestó ayuda material e intelectual a principios de los años 90. Con la llegada del profesor Marco Cupolo, quien estaba haciendo también su doctorado en la Universidad de Connecticut, la contratación de otros profesores con título de doctor y mi llegada, Fritz decidió desempolvar lo que para mí fue su mayor contribución académica, el proyecto de doctorado en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar, el cual no gozaba de mayor respaldo de algunas autoridades académicas. Con el ingenio y capacidad política de Federico, aprovechamos la visita de unos profesores de la Universidad de Connecticut, quienes estaban en Venezuela, invitados por Federico para conocer nuestro posgrado, para hacer una visita al doctor Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar y jardinero de la universidad. En ese momento, el tocayo de Fritz, el profesor Fred Torna, con un impecable castellano de acento argentino, abogó por la creación del doctorado. Nos fuimos de allí con la promesa de que el proyecto de doctorado en ciencia política avanzaría, y así fue. Una acción de lobby político de alta factura liderada por el doctor Welch. Este doctorado es, sin duda alguna, uno de los doctorados más reconocidos en Venezuela, y muchos profesores de otras universidades vinieron a la Universidad Simón Bolívar para completar su formación académica. Fritz tenía un gran sentido del humor, le gustaba disfrutar la vida, compartir un asado, echarse unos tragos. En sus propias palabras, Federico era un alemán tropicalizado, con el que se podían pasar horas enteras conversando de casi cualquier tema. Sin embargo, su proceso de tropicalización no le hizo perder valores que él consideraba los más importantes: la puntualidad, acudir a las citas, entregar lo que prometía y ser exigente con el rendimiento de sus estudiantes. Tenía la gran virtud de conservar su parsimonia aún en momentos de mucho estrés. Recuerdo varias ocasiones en las que terminábamos alguna celebración regada por distintas bebidas aromáticas a altas horas de la noche, y sin embargo, Fritz estaba a primera hora al día siguiente con puntualidad alemana, cumpliendo con sus obligaciones. Fui testigo y beneficiario de su bonomía en más de una ocasión. Cuando me llevaron a urgencias en San Francisco, California, se vino conmigo en la ambulancia y estuvo allí hasta que me dieron de alta. En general, era una persona muy solidaria. El día que me secuestraron en Venezuela, se apareció Federico en mi casa, estuvo ahí conmigo, acompañándome durante mucho tiempo. Era mi familia y siempre hice lo posible para responder de la misma forma cuando fue necesario. Me consta que trató con mucho cariño a otros amigos que se encuentran conectados a este homenaje virtual. Fritz era llano, trataba a todo el mundo con respeto, independientemente de cualquier diferencia. Nunca lo vi despreciar a nadie ni hacer un gesto negativo. Al contrario, era una persona de una gran generosidad, siempre dispuesto a ayudar, incluso llegando a desprenderse de algo que él necesitaba. Federico fue un trotamundos. Su carrera profesional lo llevó a conocer los 5 continentes. Incluso hizo un año sabático en la Universidad de La Trobe, en Melbourne, Australia, un convenio que logramos firmar gracias a las gestiones de Federico, que también internacionalizó el doctorado en ciencia política de la universidad. Nos quedó un proyecto incompleto, escribir un libro sobre los últimos 25 años de Venezuela. Después de una conversación relativamente reciente, me hizo llegar su propuesta de índice y la promesa de que en este 2024 comenzaríamos a trabajar. Me queda este compromiso con su memoria, escribir este libro con su inspiración y coautoría póstuma. El profesor Welch nos deja un vacío imposible de llenar. Su partida es una pérdida irreparable para la ciencia política.
para Venezuela y para el mundo. Pero su legado vivirá para siempre. Su trabajo continuará inspirando a generaciones de politólogos a quienes les enseñará la importancia de la democracia, la justicia y la igualdad. Agradezco a todos los que se conectaron para despedirse del profesor Welch. Su presencia nos honra y nos consuela. De Federico se puede decir que vivió a su manera, que su alma descanse en paz. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José Vicente. Ustedes pueden después hablar, después la próxima ponencia, pero también ya pueden poner comentarios, preguntas a los ponentes en el chat, si quieren, ¿no? Ya tengo yo un comentario. ¿Cuántos nombres tiene este señor? Entonces, escuchamos Friedrich, Fritz, Federico, Freddy también. Sí, Entonces, por favor, ya 4 personas pueden responder a este señor, ¿no? Ya estamos con 4 nombres. Ahora doy la palabra a Nicolás. Nicolás, no había explicado quién eres tú, ¿verdad? Entonces, Sí, profesor en mérito de Rostock, y también tú estudiaste en el CENDES en Venezuela desde 1979 hasta 1981, y me parece que eso fue un tiempo muy importante para ti. así Entonces tú es. tienes como 10 minutos y después Héctor puede añadir cosas, ¿no? De otra generación, porque necesitamos la otra generación también. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias a José Vicente para esa imagen tan personal que dibujaste de Federico. Y yo voy a empezar un poco a hablar sobre él antes de hablar sobre sus repercusiones en la ciencia. No tuve el privilegio de ser un alumno directo de Federico, pero en cierta forma sí lo fui. Llegué a Caracas, de la Universidad de Friburgo, para hacer un doctorado sobre los partidos políticos en Venezuela. Tuve la suerte de conocer tempranamente a Federico y Bárbara. Ya se mencionó la excepcional generosidad y amistad de los dos. Federico realmente era un amigo de sus amigos, incondicional, dijo José Vicente, y creo que es la palabra adecuada. A diferencia de algunos otros colegas, algunos pocos, compartía sus profundos conocimientos y amplias experiencias con otros. Su biblioteca, su archivo e incluso algunos de sus manuscritos estaban a la disposición de otros. Cómo le encantaba hablar sobre política e historia de Venezuela. Su gran fuerte, entre otras cosas, era conversar y discutir. Vivirla para conversarla es un poco el concepto que yo tengo de Federico. En esas charlas en su balcón con miras al Ávila se abría un amplio panorama que incluía aspectos de la vida cotidiana, del idioma y de la cultura. Con sus amplios conocimientos de otros países, era un comparatista nato. Esto lo calificaba para la ciencia política. El tema de las elecciones y de las campañas electorales fue desde el principio parte integral de su análisis, y eso antes de que los politólogos en Venezuela se ocupaban más detenidamente con las elecciones. Sabía mucho de los partidos porque él mismo fue tempranamente miembro de uno. Si alguien me preguntaría cómo tiene que ser un socialdemócrata, yo no soy miembro del Partido Socialdemócrata, pero necesitaría ayuda hoy en día. Yo diría, debería ser como Federico. No solo conocía la historia del SPD y de la Internacional Socialista, sino también las no pocas canciones del movimiento. En más de una vez, en su apartamento en la isla Margarita, en la noche tropical se escuchaban estas canciones. Se las sabía de memoria y casi todas las estrofas. La solidaridad para Bárbara y él no era un concepto abstracto. La aplicaban en innumerables tertulias,
en su apartamento. Su casa fue un hogar abierto para amigos y visitantes, y más que uno o una se quedó por días, semanas y hasta meses. Algunos científicos tienen un plan exacto de lo que quieren investigar. A Federico en un principio le interesaba todo, realmente era todólogo en ese sentido, porque le encantaba el contacto con la gente. Y aquí el secreto de su éxito como profesor y docente, que ya fue señalado aquí. Aunque le gustaba hablar, tenía la capacidad de escuchar y de olfatear los talentos e inquietudes de otros y sobre todo de sus alumnos. Aquí no se trata de una beatificación de Fritz, y además le hubiera causado mucha gracia a él. En algunas discusiones podría mostrar un temperamento volcánico. Los que lo conocíamos un poco sabíamos, esto no va a durar mucho tiempo. Pronto se calmaban las aguas. Fue un hombre con convicciones, pero de una gran tolerancia. Y cuando criticaba a cosas en Venezuela, y sí lo hacía, detrás de ello se ocultaba una gran simpatía con el país y hasta un amor por Venezuela. Me pidieron que hable sobre sus contactos con y su repercusión en los estudios latinoamericanos en Alemania. Lo hago con gusto. Hay que mencionar que a principios de la década del 80 Venezuela no estaba en el centro del interés en Europa. Chile, México, Brasil y Nicaragua, con su revolución, fueron los países preferidos. Yo me acuerdo que incluso algunos colegas les tenía que explicar por qué vas a Venezuela, una democracia presidencial completamente norteamericana, sada, ¿no? Es decir, Venezuela no estaba en la mira, eso cambia completamente ya en la década del 90. Cuando en 1990 Federico y yo publicamos un pequeño libro en alemán con el título Venezuela, Política y Elecciones al final de la década del 80, tuvo buenas reseñas en la prensa alemana y se agotó pronto. La tirada no era muy alta, hay que confesarlo. Pienso que no fue casual, porque salió a principios de una década que tantos cambios iba a traer para Venezuela. Después escribíamos regularmente en el Instituto Latinoamericano en Hamburgo y también cuando sube Hugo Chávez al gobierno, yo justo en ese semestre estuve en el doctorado de la Simón Bolívar dando clases, hicimos un primer trabajo sobre el triunfo de Chávez y el comienzo de su gobierno. Pienso que es un trabajo que todavía se puede leer hoy en día. Ya en el 2000 explota el interés por Venezuela en Alemania. Salen como 20 libros en habla alemana y antes habían sido solo 3 o 4. Sarah Wagenknecht publica en 2004 un libro después de una estadía de 5 días, Aló presidente Hugo Chávez y el futuro de Venezuela. Sarah Wagenknecht acaba de fundar un partido en Alemania que lleva su nombre, y tiene buenas chances en las elecciones regionales en los así llamados nuevos estados. Es decir, no todos los libros que se publican sobre Venezuela a partir del 2000 son de científicos o de un enfoque científico. Creo que la culminación de nuestros esfuerzos compartidos fue la edición del libro Venezuela hoy, política, economía y cultura. Lo pongo acá y creo que hay 10 autores, muchos deben estar hoy con nosotros, que han contribuido a este libro que sacamos con Andreas Böck, que quizás está entre los que participan en este evento. Creo que hasta hoy en día es el compendio más completo sobre Venezuela en alemán. Muchos de los que hoy participan, ya lo dije, han participado, eran de la Simón Bolívar, del CENDES, de la Universidad de Rostock y del Instituto Iberoamericano en Berlín. Ya se mencionó que un gran fuerte de Federico era hablar y conversar.
Y en eso, digamos, su hogar también era un lugar donde se acercaban muchos alemanes políticos, científicos, que querían entender a Venezuela. Y ahí él cumple una función muy importante que Alberto ya ha señalado. También tuvo presencia en algunos seminarios en Alemania. Me acuerdo porque veo a Mayholt entre nosotros, que tuvimos un famoso simposio en el Instituto Iberoamericano, donde estaba el actual presidente, Nicolás Maduro, en aquel entonces diputado, y creo que el que mejor lo conocía era Federico, y ahí se armó un burulú, como dirían ustedes los venezolanos. Cayeron incluso algunas botellas, y justo me tocaba a mí dirigir la discusión. No fue fácil, es decir, hay y otros que han estado en ese evento quizás pueden contar más de esto. Federico estuvo en todas esas cosas y siguió después escribiendo el informe muy importante para el Bertelsmann Transformationsindex durante muchos años. Es decir, él con sus escritos también creó parte de la imagen que se ha tenido en Alemania de Venezuela. Para mí, y con esto ya termino, la muerte de Federico deja un gran vacío, tanto en lo científico, pero sobre todo en lo personal. Es de una de las personas más generosas que he conocido en mi vida. Su partida nos deja con enorme tristeza. Aunque nos visitó aquí en el mar Báltico e incluso enseñó durante un semestre en la Universidad de Rostock, dijo que tuvo que trabajar mucho más que en Australia, pero bueno, así somos acá. Yo me siento en deuda con él. Ya no le podremos devolver la amistad y generosidad que siempre, siempre mostró con nosotros. Muchas gracias, Federico y Bárbara, y hasta siempre. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Nicolaus, y gracias por también mencionar su esposa, ¿no? Porque fue muy importante para todas sus actividades, aparentemente, y creo que ya tenemos una imagen más completo para gente como yo, que no le conocía. Muchas gracias por eso y muchas gracias por hacerme mi vida como moderadora muy fácil, porque ustedes siempre hablan un rato, pero no demasiado. Entonces, Héctor, por favor, gente más joven, ¿qué es tu relación con Federico? Sí, ante todo, bueno, buenos días y ante todo, muchas gracias, Catarina, por organizar este evento en memoria de Federico. Un especial saludo bueno, a todos, pero muy especialmente porque he visto que puso un comentario la señora Raiza. La señora Raiza fue quien acompañó durante los últimos años, bueno, durante la vida de Federico y de la señora Bárbara en Margarita. Yo un poco hablo hoy, digamos, con la camisa de haber sido uno más de los alumnos de Federico en la universidad, durante mi paso en la Universidad Simón Bolívar, durante la maestría. No solo fui alumno, sino que también tuve la oportunidad de tenerlo como tutor de mi tesis de maestría y posteriormente fui también asistente, trabajé junto a él como asistente de investigación. Creo, si no me equivoco, que fui el último de una larga lista de asistentes que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él. Y también tuve la oportunidad de hacer varias publicaciones, una decena quizás de publicaciones junto a Federico, todas ellas tratando de revisándolas. Creo que y un poco ilustra algunas de las cosas que ya se han mencionado. La verdad es que si yo reviso o revisé la primera de las publicaciones que hice con él y mi contribución es casi nula, es realmente
algunos análisis muy limitados, de análisis de datos estadísticos. Sin embargo, el 90 y tanto % del trabajo recaía sobre Federico. Sin embargo, las últimas, y lo que logré identificar es precisamente un proceso en el que yo iba progresivamente aportando cada vez más al análisis, ¿no? Las últimas publicaciones son bastante más justas, merecen realmente una coautoría. Y creo que esto ilustra parte de lo que ya se ha dicho, de su interés de formar nuevas generaciones. Creo que cuando analizo esto, lo que veo a mí mismo, pues, y mi contribución y mi trabajo junto a Federico, lo que veo es un proceso en el que yo no fui total y completamente consciente, pero que me ayudaba y me empujaba a ser un poco más, a contribuir un poco más en cada una de ellas. Y por eso, por supuesto, le estoy sumamente agradecido, pero siento y veo allí, pues, un proceso de formar, la intención de formar y dejar escuela en la que, insisto, creo que es posible. Bueno, aquí hoy están muchos, sin embargo, no todos de los que tuvieron o pasaron por una experiencia similar. Sin duda alguna, uno de los aportes más importantes de Federico en la ciencia política venezolana sí, perdonen, se cerró el micrófono. Decía, uno de los, y no sé dónde había estado, dónde había quedado, pero hablaba sobre, creo que uno de los aportes más importantes de Federico en la ciencia política venezolana es los análisis o los trabajos sobre la cultura política. Creo que esa era una de sus grandes pasiones. Allí hay, además, veo aquí algunos de los profesores que también escribieron sobre este tema en múltiples oportunidades junto a él. Tratar de interpretar, de escudriñar y de construir ese acertijo que es la cultura política del venezolano, fue una de sus pasiones, pero además tratar comparada con el resto del mundo. Ahí hay un esfuerzo importantísimo que no debe de ser mencionado, que es el trabajo con la encuesta mundial de valores, en la que Federico jugó un rol importante en traerla al país. Hoy en día, después de una pausa muy grande, se está haciendo nuevamente, vale decirlo. Pero no solo hay trabajo en temas de cultura, del análisis de la cultura política, y al final, muy especialmente tratando de entender el rol, el chavismo y los apoyos del electorado y de la ciudadanía frente a este fenómeno, el fenómeno chavista, porque uno de los grandes elementos, digamos, de puntos de partida de las conversaciones y del análisis politológico era precisamente la gran, esa característica del venezolano hacia la democracia, hacia la igualdad, hacia la búsqueda de la libertad. Pero uno de los últimos elementos que creo que más estudió, y allí tuve también la oportunidad de acompañar bastante, es, bueno, cómo se insertaba el populismo, el autoritarismo y el chavismo, al final de cuentas, en ese puzzle, ¿no? En ese acertijo que es la cultura política venezolana. Ya el profesor Betts mencionó el otro elemento que creo que es probablemente el informe más exhaustivo que existe periódico sobre Venezuela, que es el de la Fundación Bertelsmann, el BTI.
BTI Index, estuvo encargado, por lo menos durante los últimos 10 años, un trabajo realmente exhaustivo y imprescindible para el análisis de la política y para entender al país. Culmino, no, digamos, y lo que quería con esto era tratar de mostrar lo que fue o poner en práctica algunos de los adjetivos que se dijeron a lo largo de la presentación, ¿no? Formar nuevas generaciones, construir puentes, su generosidad y su capacidad de afrontar o analizar distintos ámbitos desde la perspectiva científica. Quisiera culminar leyendo un pequeño párrafo que me ha enviado la profesora Thais Maigón, quien deseaba estar aquí hoy, pero tenía un compromiso, pero me ha pedido que leyera, es un párrafo bastante corto. Dice Thais: Federico, más que mi tutor de tesis doctoral, fue y seguirá siendo un amigo. Amigo con quien aprendí a desentrañar la cultura política de mi país, la cual fue también el país donde vivió más de la mitad de su vida disfrutando y enseñando hasta que finalmente partió. Estoy profundamente agradecida de haber trabajado con Federico en varios proyectos de investigación. Fue una experiencia formativa de aprendizaje única, además de divertida, porque Federico era poseedor de un excelente sentido del humor. Lamento no haber ido a visitar a su nuevo hogar allá en la isla de Margarita. Sí, lo lamento muchísimo. Y culmina diciendo: gracias a Caterina por haber concedido este pequeño espacio, la oportunidad para compartir con ustedes mi agradecimiento a Federico y por ser tan generoso al darme la oportunidad de trabajar, a Federico por ser tan generoso por darme y haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado y por todas las enseñanzas que me brindó. Muchas gracias, Héctor, también por leer el mensaje de Thais. Estuvimos en contacto antes, pero no podía asistir. Margarita López Maya no tiene luz en su casa, entonces tuve que irse. Bueno, eso es Venezuela. Hoy, antes no fue así. Entonces, ya veo a alguien que quiere añadir algo. Eso es exactamente el momento. Por favor, no se extienden demasiado. Yo me permito cortarles después un rato, pero por el momento estamos muy interesados en escucharles. Y con eso yo doy la palabra a Marino González de la UCB, por favor. Bueno, Catarina, muchas gracias por esta iniciativa y muy grato estar con tantos amigos celebrando la vida de Federico, porque eso es lo que celebramos hoy. Y yo solamente quiero expresar que en el equipo de políticas públicas de la Universidad Simón Bolívar, que hemos trabajado durante 25 años con él, la idea de esa unidad fue de Federico, o sea, fue el que la impulsó. Se habla mucho de su aspecto de politólogo, pero Federico era un excelente analista de políticas públicas en términos cualitativos y cuantitativos, y esa es la razón por la cual muchos de los informes sobre Venezuela que él realizó son ejemplos de calidad y de profundidad. Y lo otro que quisiera decir es el aporte de Federico a la relación entre Alemania y Venezuela. Esto que tenemos hoy aquí, de centros académicos de todas partes que están vinculados por lo que él hizo con esa generosidad extraordinaria. Y finalmente, que creo que esta conversación de hoy, que afortunadamente ha sido grabada, es un testimonio del legado de Federico para el futuro. Muchas de las cosas por las cuales él trabajó siguen vigentes: la formación de capital humano, la investigación, la crítica política, la participación, la cultura como eje de la actividad académica. Y por todas esas cosas yo estoy muy agradecido. Ha sido un privilegio para muchos de los que estamos aquí, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él en el ámbito de las políticas públicas, estudiantes, egresados de nuestro doctorado, colegas. Y bueno, ha sido maravilloso oír estas reflexiones. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Marino. Yo tenía señor Benzing con el mano levantado, no sé, con la mano levantado, pero ya no. Ya, Ah, aló. aquí está, muy bien. Y aquí estoy. Muchas gracias, Catarina, Adelante. de darme la palabra y muchas gracias por tu iniciativa para este homenaje para un amigo de toda la vida. Como ex colega de la Fundación, tengo también muchos recuerdos, naturalmente, de los tiempos que pasamos juntos en la Fundación, después de los estudios de interpretación y de traducción. Nos dedicamos ambos, Federico y yo, a ciencias políticas. Y Federico, como ya se dijo muy bien, Alberto habló muy bien sobre este tiempo de director de ILDIS. Yo entre 75 y 80 fui director del Centro de Educación Latinoamericano CETAL en Costa Rica y fue apoyado por la Fundación durante 35 años. Y allá en Costa Rica, Federico y Bárbara nos visitaron también en los años 70. Con ellos tuvimos, como lo dije, y junto con otros amigos, encuentros muy amistosos. También en Berlín, cuando nos visitaron aquí Bárbara y Federico. Quisiera citar, que tal vez unos saben, un evento que el mismo Federico nos contó. Un evento con el presidente Chávez a principios de los años 2000. Chávez llegó a Hannover en un viaje oficial a Alemania para negociar contratos sobre el crudo con la FEBA. FEBA era una gran compañía para petróleo y otras cosas. Y así Chávez llegó con su comitiva oficial grande a Hannover y Federico había sido contratado como intérprete para esta visita. Chávez, y lo que digo ahora lo contó el mismo Federico a mí, tal vez también a otros. Chávez, al ver a Federico ignorando a todos los jerarcas de la compañía FEBA y del gobierno alemán, y ante las caras perplejas de su propia comitiva, lo abrazó como mi profesor y solo luego siguió el protocolo oficial. Inolvidable este evento. Ya también quiero pasar sobre los últimos tiempos con Federico, que como amigo de toda la vida nos tocaron aquí en Berlín de muy cerca. En una carta de mediados del año 2023, Federico nos comunicó un amplio boletín médico de sus terapias en Maracay, terminando como hasta hace poco siempre con la esperanza de un mejoramiento de su salud. Hasta poco no faltaron sus saludos de la querida isla paradisíaca en el Caribe. Lamentablemente, ya fue tarde para Federico, el amigo de tantos años, que ya no pudo ganar la batalla. Gracias y hasta siempre, Federico. Muchas gracias, señor Benzing. Ahora yo no tengo manos, pero tenemos muchos comentarios. No sé si alguien quiere decir un poco más sobre la relación de Chávez con Federico. Y además quiero, bueno, animar a las mujeres. Mujeres han escrito mucho en el chat, pero no han hablado, por favor. Entonces, ¿alguien dice algo sobre Chávez, la relación? Ajá, gracias, Alberto.
Micrófono. Alberto, necesitamos tu micrófono. Yo quisiera agregar una anécdota con Federico, que demostró su capacidad de estar cuando uno se le necesita. La revista Nueva Sociedad publicó un libro de Nelson Mandela con sus discursos que Mandela había hecho después de su salida a la cárcel. Mandela llegó a Venezuela y yo tenía la posibilidad de hablar con él y entregarle ese libro. Y como yo era un simple editor, digamos, consulté a Federico para saber qué hablo con ese ídolo de mi juventud, porque yo me recuerdo con los 16 años, uno estaba en la calle, en la calle gritando Freedom for Nelson Mandela, y de repente yo tenía la posibilidad de hablar con ese hombre. Y me sentía bastante inseguro. Entonces, Federico me elaboró casi un guión de mi conversación duró 1 hora y media yo solamente solo con Nelson Mandela, pero que sin la ayuda de Federico nunca lo hubiera hecho ese discurso. Segunda anécdota, como mencionaste ahora, la cuestión de la mujer. La revista Nueva Sociedad organizó un evento de certamen político latinoamericano con el tema Ser mujer en América Latina. Eso en esa época era casi, no sé, no era aceptado, porque incluso a mí me llegaron cartas diciendo que la revista perdió su seriedad científica académica si se dedicaba a ese tema tan oscuro que era la mujer. Allí fue Federico que elaboró un montón de respuestas para defender esa posición, porque fue efectivamente una de las pocas veces que una revista científica se dedicó a todo un tema central a la problemática de la mujer en América Latina, y allí él se demostró casi como un feminista de primera hora, y es otra faceta de su vida y su generosidad y la amplitud de sus criterios. Muchas gracias, Alberto, por eso. Gracias por tener ahora la mano levantada de una mujer. Yorelis, por favor. Ah, viene otra. Yorelis. Hola, buenos días a todos y un gusto compartir con ustedes, con tanta gente querida que conocimos y compartimos con Federico. Yo creo que fue de las primeras personas que se enteró de su partida. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en el 2022 y él me dijo, ¿qué coño haces en un hotel? Ven a mi casa. Entonces, en el 2023 fui a su casa. Creo que fue de las últimas personas que compartió con él y Federico es un ejemplo de Venezuela. Cómo los profesores universitarios, en el caso de Federico, vivió la Venezuela saudita a la cual ustedes han hecho referencia, que pudo viajar muchísimo, que pudo también estimular el estudio de sus discípulos, como en el caso de José Vicente y de Héctor, saludos Héctor Briceño, y luego termina sus días en la isla de Margarita en la precariedad, que es ejemplo también de la Venezuela que se vive en este momento. Cada vez que yo lo veía me sorprendía mucho ver el deterioro físico de Federico y yo le decía a mi esposo, lo veo mal, pero mi esposo me decía, yo lo veo bien. Y demuestra la voluntad de hierro que tenía Federico de no dejarse vencer por una enfermedad y al final pues no estaba caminando, andaba en una silla, pero se empujaba con los pies y quiero despedir diciendo que para mí Federico fue vino, conversación e intelectualidad, brillante hasta el final, amigo de sus amigos, de casas de puertas abiertas y que cualquier segundo con Federico te dejaba una lección, te dejaba una referencia bibliográfica y eso siempre lo voy a recordar. Saludos a todos. Muchas gracias, Yorelis. Ahora Galea, por favor. Solo decir que me afectó muchísimo, muchísimo esa partida tan repentina, porque
unos días, 25 días antes, había chateado con él para informarle que había sido designado el jurado para la defensa de mi tesis doctoral. Federico fue mi primer tutor en esa tesis, pero su traslado a Margarita, su mudanza a Margarita, más la problemática de Venezuela impidió que nos pudiéramos ver personalmente los avances de la tesis. Tuve que nombrar a otro tutor, pero él siguió siendo mi cotutor todo el tiempo, y cuando le informé que ya estaba listo lo del jurado, sus palabras fueron: gracias a Dios. Él no era católico, ya lo saben todos, pero él me dijo: Aura, lo lograste. Llegaste a donde yo quería que llegaras. No sabes cuán orgulloso estoy de ti. Muy orgulloso. Guardé esas letras, guardé eso y le dije: bueno, pronto me voy a salir a defender la tesis porque lo voy a ir a hacer personalmente. Yo estoy ahorita en Croacia y nos vemos en Margarita. Voy a ir con Yorelis, que acaba de mi compañera y amiga. Y entonces me dijo: ok, las espero, ya sabes, directo a mi casa, te espero. Eso fue en noviembre del 23. Lo único que puedo decir es: gracias, Federico, gracias, gracias, gracias. Y gracias a ustedes por escucharme. En la dedicatoria de mi tesis doctoral, yo la hice antes de que él falleciera, está en mi tesis doctoral, y le encantó que se la haya dedicado. Por supuesto, un gran impulsor para mí. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Aura Galea, de Croacia, con este mensaje para Friedrich y para nosotros. Ahora ya no veo manos. Entonces, si nadie más quiere añadir algo, eso es el último chance. Vamos Caterina, a... Sí, alguien... Caterina, sí, por favor, José Vicente. quería, si es posible, pedirle a Raiza, que la vi conectada por ahí, si quiere decir algunas palabras. Ajá. ¿Quién? Raiza fue la Raíza señora. quiere decir algo. A ver, déjame ver si la encuentro aquí. A lo mejor se le cayó la conexión No, porque se ella cayó está, la conexión, creo. sí, ella Que está en ya no está Margarita. con nosotros. Sí, lamentablemente Raiza creo que merece una mención especial. Raiza estuvo con Federico hasta el verdadero último momento. Fue inclusive capaz de narrarme los últimos momentos de Federico, todavía de mucha lucidez hasta que la enfermedad lo venció. Yo creo que reconocer esta entrega de Raiza a Federico es muy importante, porque se convirtió en su soporte, en su muleta, en su compañía. Supo lidiar con Federico y quererlo mucho, que es sobre todo muy, muy importante. Gracias, Caterina, por esta oportunidad de intercambiar con colegas que teníamos tiempo que no nos veíamos, y con expresar este sentimiento por este gran hombre que fue Federico Wells. Muchas gracias a ti, José Vicente. Y bueno, aparentemente se fue la luz, ¿no? Para ella también. Y gracias por mencionarla. También había puesto un comentario en el chat. Ajá, mira, aquí tengo 3 personas. Xiaomi, tú eres la primera. Gracias. Oh, sí. Soy Wilson Gallardo. Sí, mucho gusto. Mira, yo fui, el profesor Federico fue mi tutor de doctorado. Fui alumno también de José Vicente y de Marino y de Ángel. Tengo muy buenas anécdotas del profesor Federico. Recuerdo que en el transcurso del diseño de la tesis, en la elaboración de la tesis, tuve problemas personales. Y recuerdo que el profesor Federico, mis faltas y mis ausencias se las atribuía a él. Él llegaba y decía: el participante no llegó, yo no pude llegar. Y el que no llegaba era yo.
cosa que yo agradezco de verdad. Creo que es un corazón inmenso el que tenía el profesor Federico, un hombre, un amigo de verdad. Creo que parte del aporte que hice en la tesis doctoral se lo debo a él y a Marino también, quienes los dos colaboraron para el diseño de la tesis. Tuve la oportunidad de estar en su apartamento en Caracas, de quedarme con él, de jugar con unos gatos que tenía también en su apartamento. No pude ir a Margarita a verlo a pesar de las veces que me invitó. Y tuve la oportunidad de algunas conversaciones increíblemente sobre religión, sobre fe. Un hombre que no creía mucho en eso, pero que tuve la oportunidad de conversar esas cosas con él. Y yo le echaba broma también porque mi segundo nombre es Federico, y al igual que mi papá, y entonces nos jugábamos con el nombre. Y de verdad que valoro muchísimo el aporte que hizo Federico en mi formación, en los cursos individuales dirigidos que tomé con él, y creo que se ha ido una gran persona, se ha ido a un otro plano, una gran persona, un hombre que colaboró con el país y que muchísimos estamos en deuda moral con él por toda la formación que ayudó a que nosotros tuviéramos. Un saludo a todos y bendiciones. Muchas gracias. Otra vez, Hermann Menzing. Catalina, muchas gracias. Muy breve, unas palabras todavía, porque me impresionó lo que Alberto dijo del Pontifex Máximo. Y es realmente un Pontifex Máximo de América Latina, el que se despidió ahora entre América Latina y en este caso de Alemania. Tengo tantos recuerdos de él. Quiero solo 2 puntos todavía de lo muy personal y de la amistad de muchas décadas. Federico era también un buen parrillero. Él nos enseñó en Alemania, en Bonn y en Berlín, cómo hacer una buena parrillada, cómo la carne la trajo de Venezuela incluso, y nos invitó a la parrilla. Pero otro punto en que Federico también se adaptó, creo que 100%, es la manera de conducir vehículos en Venezuela. Yo tengo tremendos recuerdos cuando él fue chofer y me transportó en Venezuela y en Costa Rica, ¿no? Tenía su propia manera de manejar, no sé si otros lo conocen. Lo problemático fue, bueno, en América Latina y en Venezuela era el estilo de conducir, creo. Pero cuando vino a Alemania de visitas, condujo también aquí como en América Latina. Y esto no combinaba con nada. Pero nos salvamos todos, no pasó nada. Pero el susto en el coche de Federico no me voy a olvidar. Muchas gracias. Conozco más personas de este tipo. Ok, Beate Jungemann, por favor. Muy buenos días. Yo llegué a Venezuela a mediados de los años 80 y la primera casa a la cual yo llegué era la casa de Xochitl. Y yo me recuerdo muy bien que quedamos, Fritz y yo, noches hablando y él contándome de Venezuela, explicándome ese país desde el comienzo. Y a partir de ahí, él no solamente fue tutor mío, sino que también después colega. Yo trabajé en el CENDES y sobre todo amigo. Y la casa de Fritz y Bärbel siempre estaba abierto. Yo podía llegar con cualquier asunto a la casa de ellos y siempre bienvenidas. Tuve la oportunidad de despedirme realmente en febrero del año pasado en Margarita de Fritz y de Bärbel también. La urna, Fritz tenía la urna al lado de su oficina con flores, con fotos muy bonitas de Bärbel y la señora Raiza cuidando todo, él y la casa. Y fue un momento realmente muy bonito, pero también muy triste para mí,
despedirme de dos amigos profundos y de eso quiero agradecer. Gracias. Muchas gracias, Beate Jungemann. Y creo que con eso cerramos la reunión. Entonces, me parece que ahora tenemos una imagen bastante completo de Friedrich, Federico, Fritz, Freddy, y también mencionando las mujeres como Bärbel y Raiza. Ese me alegró mucho. Muchas gracias a ustedes todos por participar. Disculpa, Caterina, les recuerdo Sí. salvar el video de la grabación. Si se, Sí. si se salen y no lo graban, se pierde. Bueno, no, tengo una gente al lado de mí que está trabajando en eso. Y lo que quería decir, también vamos a hacer una reseña en nuestra página web y a ver si podemos meterlo ahí. Entonces, a todos que no conocen la página web, es una recomendación muy fuerte. De esa manera saben ustedes qué estamos haciendo. Es fes.venezuela.de. Y también se puede encontrar en el Google muy fácilmente, ¿no? Si ponen Yildiz o Venezuela, FES, viene esta página web. Otra vez, muchas gracias. Fue muy interesante, especialmente para alguien como yo que no conoce. Aquí pueden ver en el chat la dirección de la página web. Otra vez, muchas gracias a ustedes, los ponentes, los participantes. Fue muy interesante y bastante emocional también, que no es algo raro con una persona tan amable como aparentemente fue Friedrich Welch. Y con eso les dejo y les deseo todo bueno para este año, mucha salud y cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. 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 Nos salimos. Hasta luego, gracias.